El Señor les bendiga. Estamos nuevamente en este momento glorioso de poder tener el compartimiento de la palabra del Señor. Así que el Señor bendiga a todos los que nos están oyendo, que nos están viendo, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Sean todos bendecidos y bienvenidos. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor que nos permite estar una vez más en esta ocasión. Padre, gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor amado, por tu bondad y por tu misericordia, Señor eterno, que nos permites estar delante de tu presencia, Padre. Gracias por tu pueblo, Señor de la gloria, que nos ve y nos oye. Gracias, Señor amado, por todos los amigos y amigas, Padre de la gloria, que también disponen su tiempo para escuchar esta palabra que tú tienes para ellos. Señor amado, permítenos oírla y entenderla, Señor de la gloria, y poder llevarla a nuestro corazón y poder también llevar esos frutos, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor amado. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos como tema el perdón. Este es un tema bastante, en ocasiones se puede volver controversial, porque a veces no es fácil perdonar. Nos cuesta perdonar a unas personas más que a otros. Ahora, veamos este punto. ¿Qué es el perdón entonces? Vamos a poner como ejemplos para poder, aclarar este punto y poder entenderlo mejor de una manera en la que podamos todos tenerla claramente. El perdón, hermano, es cuando nosotros venimos y ofendemos a alguien o nos ofenden a nosotros. Si nosotros venimos y ofendemos a alguien, vamos a verlo ese punto, vamos a tener la capacidad de poder entender que ofendimos a alguien. Ahora, eso es una disposición voluntaria que disponemos de ir y de reconocer nuestra falta y de pedir el perdón. Y de esa forma es que vamos a traer nuevamente esa comunión, pero es importante que entendamos que el perdón es muy necesario, es una parte básica en el poder tener una buena relación, y dentro del cuerpo de Cristo eso es necesario. Dentro de una sociedad es necesario para que pueda también tener esa mutua ayuda. Ahora, si alguien nos ofende a nosotros, es necesario que tengamos la capacidad de poder disculpar a la persona. Va a venir la persona y poder disculparle y poder oírle. Ahora, pueden haber ese tipo de partes. Otra de las cosas que podemos tener es que no haya esa disculpa, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos la capacidad de poder también perdonar a las personas. Es una parte en que se vuelve muy interesante. Ahora bien, vamos a la palabra y veamos qué nos dice la palabra del Señor para que podamos ir comprendiendo este tema. Vamos a ir a Isaías, capítulo número 43 y versículo número 25. Leemos de qué forma es que el Señor nos perdona. Yo soy el que borro tus rebeliones, dice el Señor, por amor de mí mismo. Mire este punto tan interesante. Y no me acordaré de tus pecados. Y dice nuevamente, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. El Señor hace esta obra y la hace en Cristo. Ahora, miren, dice la palabra que en Cristo Jesús nosotros fuimos bendecidos desde antes de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en Cristo Jesús fuimos nosotros perdonados antes que el mundo fuera creado. Quiere decir de que el pecado existía desde antes. Ahora que venimos a esta tierra, venimos a tener esa oportunidad de ser perdonados, de alcanzar la misericordia del Señor. Pero el Señor lo deja todo en claro y dice, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué? Porque la rebelión fue algo en donde venimos y ofendimos a Dios. Ofendimos a nuestro Creador al volvernos en contra de Él y tomar lo que Satanás, y que el Señor lo reprenda, estaba haciendo, y que fue el pecado que se manifestó en esas áreas. Ahora, cuando vemos de que las tinieblas entran y gobiernan las almas,
oye este punto, el Señor no las abandona, sino que viene a socorrer las almas y viene a traerlas a través de su Hijo amado y utiliza el perdón. Ahora, esto es una parte que es muy importante irla comprendiendo. Dice que Él es el que borra nuestros pecados y borra las rebeliones. Esa enemistad que se tenía cuando por la causa del pecado ya no existe más. Porque el perdón del Cordero se ha manifestado y nos ha vuelto otra vez la comunión, esa armonía y esa comunión otra vez con nuestro Creador. Pero, interesante, eso lo hace Él por amor a sí mismo. No es porque usted sea bueno, no es porque alguien lo merezca, nadie merece. Realmente la bondad del Señor lo adquirimos y nosotros lo tenemos por la misericordia y la bondad del Señor, porque a Él le ha placido hacerlo por amor a sí mismo y por amor a su Hijo amado. Ahora, en este proceso es necesario que también nosotros vengamos a entender cuál es la forma en que también venimos a realizar esas partes. Quiero que vaya y que vea la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan y dice, en el capítulo número 1 y su versículo número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahora vemos acá. Es interesante porque el Señor dispone esa plataforma para que nosotros estemos dentro de esa fase, dentro de ese proceso como humanidad que somos y que podamos venir delante de su presencia reconociendo, porque estamos teniendo una oportunidad de que nos sea concedido el perdón. Ahora, eso es lo que nosotros venimos a obtener en Cristo Jesús. En Él venimos a obtener el perdón de pecados y somos liberados de esa causa, de esa pena que teníamos, porque esa pena era la separación de su gloria, la separación de nuestro Dios, la separación total de su gracia, de su luz, de su presencia. Ahora el Señor nos ha restaurado, el Señor nos ha vuelto otra vez ante el Padre. Hemos sido vueltos a tener esa comunión con nuestro Creador. Ahora que la tenemos, dice la palabra del Señor, que aprovechemos, porque si confesamos, oiga este punto, es necesario que vengamos a confesarlo, dice la palabra. En el libro de Romanos también lo dice claramente, que lo confesemos con nuestra boca y que lo creamos en el corazón. Y esa es la forma en que estamos nuevamente encausados. El Señor no está pidiendo, no está pidiendo cantidad de dinero. El Señor no está pidiendo que vayamos y hagamos grandes obras. No, el Señor está pidiendo voluntad, disposición. Esas son las características que tiene el perdón. El perdón está cuando vamos a perdonar, lo que la persona requiere, ¿qué es? Voluntad, reconocimiento, entenderlo. Y de esa forma nos liberamos de ese sentimiento, ya sea de culpa, ya sea de cualquier otra índole, pero nos liberamos de todas esas causas que nos pueden acarrear, que le digo, condiciones en las que nos vamos a ver hundidos en raíces de amargura, de rencor, de odio y de tantas otras áreas de las que pueden nacer por la falta de perdón que pueda haber en la persona. Dios dice acá en esta parte de que Él nos ha perdonado, nos ha liberado, nos ha restaurado, porque a Él le ha placido hacerlo. Ahora tenemos el camino abierto para que nosotros podamos caminar dentro de una comunión con Él claramente. Pero acá el Señor nos está pidiendo que traigamos una confesión. Pero ahora mire, ¿será que únicamente la confesión es importante? ¿Será que únicamente que vengamos a tener una situación en la que, vengamos a nada más a confesar el pecado? No solamente se queda ahí. Vayamos siempre a Isaías en el capítulo número 55 y versículo número 7. Estamos viendo, hermano, algunos aspectos bastante básicos para poder entender lo que es el perdón, pero que también no nos quedemos en una forma engañosa, malinterpretando o malentendiendo lo que puede ser el perdón para nosotros, porque el perdón es permanente, el perdón no es para un momento. Por lo tanto Dios, oiga bien, que dijo
yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré más de tus pecados, nosotros también tenemos que hacer lo propio. Y la manera es la confesión de los pecados. Pero dice en el 55:7 de Isaías, deje el impío su camino. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es algo muy importante entenderlo, porque si nosotros no abrimos nuestra boca, no confesamos el pecado, y esto se constituye no solamente delante del Señor, delante de nuestro Dios, sino también delante de nuestros semejantes, delante de nuestra comunión que tenemos en esta sociedad dentro del mundo que estamos viviendo. Es importante para cada uno de nosotros que entendamos que no es solamente de que podamos comprender que Dios perdona el pecado y que podemos seguir haciendo lo que nos plazca en gana. No, no podemos hacer eso, porque entonces podemos caer en una condenación eterna. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando un juego delante del Señor y no podemos estar jugando con el Señor. Es importante que si usted, hermano y hermana, está entendiendo, amigo también y amiga en este caso, si estamos entendiendo que el Señor está manifestando su gracia, su misericordia, para que el perdón se dé y podamos adquirir ese perdón de pecados, y que si ya lo hicimos, ya lo tenemos, ahora es importante que nos sostengamos en el perdón. ¿Para qué? Para que la comunión no se corte, porque si seguimos pecando deliberadamente, dice la palabra en Hebreos, entonces ya no tenemos para nosotros el sacrificio del Cordero, el que viene a ser el perdón para nuestra vida, sino que lo que tenemos, dice, es una horrenda expectación de juicio a la vida de la persona que está practicando tal condición de pecado o de faltas. Ahora, el Señor habla, hermano, con esta claridad, y es importante que nosotros lo entendamos. No podemos decirle, hermano, estás pecando, no tengas pena, siga pecando y nada más venga a confesarte. No podemos hablar de esa manera. No, hermano, porque usted que sabe si en el momento que usted está pecando le toca esa partida de esta tierra. Mire, por así decirlo. Pero ahora, no podemos. Dice acá el versículo 7 que tomamos del 55, nuevamente. Deje el impío su camino. ¿Cuál es el camino del impío? ¿Cuál es su manera de pensar? ¿Cuál es su manera de conducirse? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que lleva a su corazón? Si el Señor no está en el corazón de la persona, definitivamente sus caminos van a ser malos y perversos. ¿Por qué? Porque sus caminos van a estar siendo conducidos por las tinieblas. Es el ambiente espiritual, es el Dios de este mundo el que tendrá gobierno, porque solamente existen de esa forma los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Ahora, necesitamos tener que el impío se le llama a la persona cuando reconoce que Dios existe, por ejemplo, pero no se aparta del pecado. Sigue caminando de una manera irracional, como que si fuéramos, le digo, seres nada más de esta tierra. Pero dice, y el hombre inicuo es el pecado. Esa es la parte. Se le llama inicuo a la práctica del pecado. Cuando alguien comete un pecado y lo vuelve a cometer y lo sigue practicando, esa es la conducta inicua. Esa es la conducta de pecado que está llevando. Y dice el Señor acá entonces, que se aparte el inicuo, oiga, de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque en sus pensamientos formula para que venga a tener acciones, y entonces en el proceso de sus acciones vengan a ser malas. Y ahí está fallando. Ahora venimos a comprender estas partes, que sabemos que Dios nos perdona el pecado, pero que también nosotros necesitamos tener una conducta de confesión, de venir delante del Señor, del reconocimiento en que hemos fallado y que hemos cometido falta delante de nuestro Señor, como también delante de las personas. Y para que podamos tener comunión tanto con nuestro Señor, hay que confesarlo, y con las personas también necesitamos tener esa
esa misma armonía, porque necesitamos liberarnos de ese sentimiento en donde estamos odiando, en donde estamos culpando, y muchas veces culpamos a otros y somos nosotros mismos los culpables de lo que está sucediendo. Entonces necesitamos reconocerlo y permitirle al Señor que venga a restaurarnos en esa armonía, porque si el Señor nos ha restaurado esa armonía con Él, dice la palabra del Señor, necesario es que mantengamos esa comunión en donde abandonemos nuestros pensamientos inicuos, en donde abandonemos ese camino impío, en donde vengamos a tener verdaderamente una comunión con Él sin tener nada escondido en nuestra vida. Pero si nosotros no persistimos en esto, no caminamos dentro de esto, quiere decir que no estamos esforzándonos. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Estamos tomando, hermano, la palabra también de la palabra de lo que es el Antiguo Testamento, para que podamos comprender que el perdón no es únicamente algo que se está proclamando en el Nuevo Testamento. La palabra del Señor relata de que fuimos perdonados desde antes de la fundación del mundo, porque en Cristo hemos sido perdonados. Ahora que usted lo sabe y lo entiende y que lo estamos comprendiendo, mantengamos el perdón que el Señor nos ofrece como teniendo una vida de santidad, teniendo un cambio de conducta. ¿Usted cuáles son sus conductas que está teniendo? ¿Está teniendo acciones agradables al Señor? Oiga, no le estoy acusando, hermano y hermana, amigo y amiga. No se trata de acusar a nadie. Se trata de que entendamos, que podamos reaccionar ante nuestras acciones. Si sus acciones son incorrectas, corríjalas. Si usted ha ofendido a alguien, pídale perdón. Si la persona no le pide perdón a usted, igualmente perdónele. Porque necesario es que estemos libres en nuestro corazón para tener comunión con nuestro Señor. Si no lo hacemos así, definitivamente podemos tener dificultades. Dice la palabra en el libro de los Salmos. Mire, un salmo precioso en cuanto a lo que el Señor iba a hacer en el futuro en Cristo Jesús. Dice la palabra en el 32:1. Aquí entramos a una parte gloriosa, porque habla bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En donde lo que dice Isaías 43 que tomamos 25, y el Señor ya no se acuerda más. Pero mire, dice bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado, hermano? Dichoso, 3 veces dichoso. Eres dichoso porque ya no tienes la culpa. Eres dichoso porque ya no existe una pena de muerte sobre ti, porque el Cordero se la llevó. Él te perdonó, Él te sanó, Él te restauró, Él hizo justicia y ahora se presenta delante del Padre a decirle, estos ahora tienen el perdón porque Él nos los ha dado. Hermano, aprovechemos esta parte. Es interesante para todos nosotros esto. Ahora, mire, acá nos vemos en una conducta en donde nos relacionamos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero ahora vemos una parte interesante. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos todavía libres de un cuerpo humano. Tenemos actitudes humanas. Tenemos una conducta humana. Ahora mire, el Señor nos da entonces el ejemplo y dice, yo te he perdonado. El proceso nos habla del proceso de lo que ya hablamos, de cómo tenemos que entrar para poder adquirir el perdón. Ya vimos también la forma en que tenemos que mantener el perdón. Ahora el Señor nos llama a que también vengamos a comprendernos y a venir a sanarnos en nuestra vida, porque necesitamos tenerlo en cuanto a la relación que tenemos ya como pueblo. ¿Por qué? Porque seguimos relacionándonos como seres humanos. Ahora mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo número 13 y versículo número 13. Lo que dice el Señor, dice, sopórtense unos a otros. Ay, hermano, si el Señor dice acá, sopórtense unos a otros, quiere decir de que usted podrá decir, no, pero yo soy un poco fácil para soportar. No, somos difíciles. Tal vez será en unas partes más sensible, pero en otras puede ser complicado, hermano y hermana, amigo. Podemos tenerlo, ¿sabe por qué? Porque estamos en este cuerpo todavía y estamos todavía, le digo, gobernando estas características humanas.
llevándolas hacia la obediencia del Señor. Pero mientras vamos llevándolas a la obediencia al Señor, estamos pasando estas dificultades duras y difíciles en donde muchas veces atropellamos a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Y dice acá el 3:13 de Colosenses: soportándoos unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que como Cristo los perdonó, así también háganlo. Hagámoslo. Mire, y aquí viene la relación. Dice, de la manera en que Cristo nos ha perdonado, así también tú tienes que perdonar para tener ese poder de comunión. Así como el Señor te ha dado el derecho de que tengas comunión otra vez con Él, el Señor quiere que nosotros como pueblo que estamos sobre la faz de la tierra, que ya le hemos reconocido, vengamos a tener comunión mutuamente. Ahora, ¿y qué pasa con los otros? Tenemos ejemplo. Con los otros que están fuera. El Señor dice, Padre, cuando Él está en la cruz, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. De esa manera también nosotros debemos de aprender a tener ese perdón. Pero dice acá en esa parte inicial, sopórtense. Esa palabra se oye fuerte, hermano y hermana, amigo y amiga. Se oye fuerte porque dicen sopórtense. Quiere decir que pongamos nuestra voluntad adelante para poder tener esa capacidad de que cualquier ofensa que venga hacia usted, hermano, vengamos a tener esa capacidad de perdonar, esa disposición inmediata de poder desechar todas aquellas áreas y aquellas condiciones que puedan presentarse en donde usted se pueda sentir lastimado. Usted lo suelte, no lo retenga en su corazón, porque si usted lo retiene en su corazón, se le volverá una raíz de amargura, de rencor, de odio, y eso lo que hace es sectoriza, eso lo que hace es que divide, y Satanás se aprovecha de esas partes para poder traer división a las mismas congregaciones, a las mismas familias, y el Señor está obrando para que eso no exista, sino que al contrario podamos tener ese compartimiento de su presencia, ese compartimiento de su palabra, ese compartimiento de su Espíritu Santo, y que vengamos a tener esa comunión delante de Él, porque mire lo que dice la palabra del Señor también, hermano. Vamos al libro de Mateo y vea lo que dice la palabra del Señor en el capítulo número 6. Y versículo número 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mire, ahora el Señor nos presenta una condición. Quiere decir que perdonar es un deber. Usted dirá, obligatoriamente, no, un deber. Hay que comprender lo que es un deber. Trabajar es un deber, no. Igual, mire, responsabilidad es un deber. Entonces tenemos acá una responsabilidad, es un deber que tenemos para poder caminar en el reino de los cielos en el que estamos hoy sobre esta tierra. Nosotros, hermanos, el pueblo del Señor, el que Él ha comprado, lavado y perdonado con su sangre, estamos sobre esta tierra, estamos caminando. Oiga este punto interesante, el Señor nos manda a que, como somos todavía con esa capacidad un poco humana y que vamos perfeccionándonos hacia el Cristo de la gloria, entonces es necesario que vayamos entendiendo y que vayamos conociéndonos, y que el Padre de la gloria nos ha perdonado y nos pone ese ejemplo. Bueno, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, el Padre que también está en los cielos te perdonará a ti, quien ya te perdonó. Así que esa es la condición, que perdonemos para que vengamos a ser perdonados. Así lo dice el versículo 15. Sigamos leyendo. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará las ofensas que ustedes tienen. Esto, hermano, es algo fuerte. Entonces, oiga este punto. El Señor no está demandando esto. ¿Por qué? Porque ya lo hizo.
Él lo hizo previamente con nosotros. Ahora el Señor demanda eso para que dentro de la armonía en el mundo entero vengamos y tengamos entonces esa capacidad. Ahora bien, por eso es que dice la palabra del Señor, mire, un Padre, un Salvador, un bautismo. ¿Y por qué otros hablan de tantas cosas? Habla de ministerios, un reino, un espíritu de Dios. ¿Y por qué no lo tienen? ¿Por qué no lo practican? Y por eso hay división. Y ahí hay separación. Y falta de perdón en tantas cosas. Necesitamos, hermanos y hermanas, venir a tener verdaderamente la comunión que nuestro Dios nos está dando. Y la palabra dice allá en el libro de Mateo siempre 18:21. Y Pedro le pregunta al Señor, ¿y cuántas veces voy a perdonar, Señor? ¿Hasta 7 únicamente? Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. Le está hablando que nuestro corazón debe de ampliarse en el perdón. Nuestro corazón, su corazón, hermano y hermana, debe de ampliarse, debe de desarrollarse, porque aún cuando venimos a la oración, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo número 12 y versículo número 17 y 18, dice la palabra del Señor que cuando venimos a orar y entendemos que tenemos algo contra nuestro hermano, nos acordemos, dice que perdonemos en nuestros corazones, que llevemos el perdón a nuestra vida, porque si no perdonamos, entonces, hermano, el enemigo nos quita esa comunión y no tenemos la paz a la que el Señor se refiere cuando dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no se las doy como el mundo se las da momentáneamente. La paz del Señor es permanente. Es para que viva en paz la persona con todos los que pertenecemos al reino de los cielos. Que este hermano es difícil, podrá ser difícil, hermano, pero el Señor con usted, siendo difícil, conmigo siendo difícil, ha tenido paciencia para esperarnos en el cambio, para que avancemos en la comunión y perfeccionemos nuestra vida y ahora estemos en una mejor comunión. Hoy usted podrá decir algunas cosas porque ha alcanzado cierta madurez. ¿Y qué me dice de algunos años atrás en donde usted ofendía y las personas le toleraban, le soportaban? De esa manera tenemos también que tener ese perdón dispuesto en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, para poder participar de la armonía, de la obra del Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo, que somos su iglesia, somos su reino. Amén. El Señor quiere esto. Así que, hermano, el perdón es muy amplio. Hablamos de esta pequeña porción de hoy. Es importante que nosotros conozcamos y que nos interesemos en poder tener ese perdón presente siempre y practicarlo. No únicamente de palabra, no únicamente de pensarlo, no. Tenemos que llevarlo, tenemos que entrar en una comunión y eso es importante y al Señor le va a agradar. Así que por favor continuemos adelante, que el Señor nos bendiga a todos, estemos siempre preparados. Hermano, el perdón es algo que debe de estar en nuestro corazón para estar en comunión con el Señor. Recuérdese que Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, hermano. Así que por favor no tenemos que estar... Oiga bien, no está hablando del arrugado de los años, no. Está hablando, hermano, de las manchas, está hablando de las faltas, del pecado. No debemos de permitir eso en nuestra vida. Así que, por favor, prepárense y que el Señor nos bendiga a todos. Demos gracias. Padre eterno, gracias te damos. Gracias, Señor amado, por este momento. Alabado sea tu nombre, Señor eterno. Que tu palabra venga a obrar en cada uno de nuestros corazones. Señor eterno, que tu palabra venga a traer sanidad a nuestras vidas, a todos los que nos oyen, Señor amado, y que nos están escuchando y viendo, Señor amado, vengan a ser, Señor amado, sanados en sus almas, restaurados, capacitados, Señor, para que ese perdón pueda venir, Señor amado, y ese gozo de la armonía pueda darse en su vida y podamos ayudarnos de esta manera mutuamente unos a otros a poder avanzar y poder continuar en este camino de la vida, de la salvación, porque el camino de tu reino
es hacia arriba, dice tu palabra, Señor amado. Por lo tanto, bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia y los amigos y amigas que no están viendo. Señor, toca sus corazones para que te conozcan, Señor, y se acerquen a ti. Acércalos, mi Dios eterno, para la gloria de tu nombre, Señor amado. Gracias, Señor, en el nombre del Cordero Santo. Amén, Señor amado. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndole, hermano, por favor. Pórtese bien delante del Señor, obedezca la palabra, obedezcámosla y nos vemos pronto, si así el Señor lo permite.